Hola, mi querida gran familia. Bienvenidos de nuevo a su casa. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos sentamos a charlar, y sinceramente los he extrañado muchísimo. Espero que estén donde estén teniendo un día maravilloso. Pero hoy no regreso para contar historias triviales. Hoy debemos enfrentar juntos una verdad devastadora, un secreto que ha estado enterrado en la oscuridad por demasiado tiempo. La desgarradora historia de cómo Tu Tien perdió a su hijo, ese pequeño ángel que no tuvo la oportunidad de nacer. Finalmente ha sido revelada. Durante todo este tiempo, hemos acompañado a Tu Tien y a Jack a través de un infierno de dolor y sufrimiento. Pero amigos míos, lo que sabíamos era solo la punta del iceberg. Recientemente el informe oficial de la policía nos ha dejado a todos helados. No solo el público está en shock, sino que incluso los propios protagonistas, Tu Tien y Jack, no pueden dar crédito a lo que escuchan. Las pruebas presentadas han dado un giro total a todo lo que creíamos saber. La cruel verdad es que el responsable de esta tragedia no fue el destino. Fue una conspiración, y la identidad del culpable, les aseguro que les provocará escalofríos. Será un enemigo oculto, o lo que es más aterrador, alguien cercano usando una máscara de bondad. ¿Por qué la policía afirma que este es el caso más impactante del año? No aparten la vista de la pantalla ni un segundo. Acompáñenme a profundizar en cada detalle y analizar cada pista para desenmascarar al verdadero villano ahora mismo. Y antes de que se desate la tormenta de la verdad, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de este drama. Su apoyo es mi motivación para seguir buscando justicia. Comencemos. Mientras el rocío de la mañana aún acariciaba la hierba y el sol apenas comenzaba a asomarse tímidamente detrás de las montañas lejanas, la vida ya empezaba a agitarse en el pequeño hogar de Jack y Tu Tien. Hoy no es un día cualquiera. El ambiente que envuelve nuestro espacio está cargado de emoción y lleno de esperanza. Desde muy temprano, Jack se arremangó la camisa y salió al jardín con la azada en mano. La silueta de este hombre, el pilar de la familia, se dibujaba con fuerza sobre la tierra marrón oscura. Cada golpe de su herramienta era firme y decidido, despertando la tierra que había estado dormida durante tanto tiempo. Tu Tien, con esa sonrisa dulce que siempre adorna sus labios, no dudó en unirse a él. Sin miedo a ensuciarse de barro, trabajó hombro a hombro con su esposo limpiando las malas hierbas y suavizando cada surco. El aroma intenso de la madre tierra, mezclado con el sudor del trabajo duro, creaba el sabor de una felicidad auténtica. Juntos la pareja comenzó a pintar en su imaginación un futuro jardín verde y exuberante. En este surco, decían, plantaremos mostaza verde fresca. En aquel otro, pondremos melón amargo cargado de frutos, y en la esquina algunas hierbas aromáticas. No se trata solo de cultivar verduras para tener comida limpia. Es su manera de construir juntos, de nutrir su nido y convertir la casa en el lugar más pacífico al cual regresar. Las risas y las charlas de ambos rompían el silencio de la mañana, haciendo que el duro trabajo de campo se volviera más poético y romántico que nunca. Después de que los surcos de tierra quedaron ordenados y rectos, Jack se secó rápidamente el sudor de la frente y se volvió para mirar a su esposa con ojos llenos de ternura. Le propuso llevarla al mercado local, ese lugar bullicioso y lleno del colorido cultural de las tierras altas, para que ella misma pudiera elegir las mejores semillas y comprar algunas verduras frescas para el almuerzo. Tu Tien asintió de inmediato y sus ojos se iluminaron de alegría como los de una niña que acaba de recibir un regalo.
La vieja motocicleta de Jack comenzó a rodar por el familiar camino de tierra. A ambos lados, el paisaje pasaba como una película en cámara lenta. El viento fresco jugaba con el cabello de Tu Tien. Ella, sentada atrás, rodeaba con sus brazos la espalda firme de su esposo, sintiendo el latido de su corazón y una calidez que le daba absoluta seguridad. Así iban avanzando y charlando animadamente. Hablaban de sus planes futuros, del nuevo color de pintura para la puerta, o simplemente bromeaban sobre las pequeñas cosas de la vida diaria. Eran historias sin principio ni fin, pero llenas de un amor conyugal inquebrantable. Al llegar al mercado, apareció ante sus ojos con todo su ajetreo y colores vibrantes. Las voces de compradores y vendedores, el canto de los gallos y el sonido de la vida cotidiana creaban una sinfonía única. Jack detuvo la moto en la entrada y ayudó a Tu Tien a bajar con delicadeza. Le dijo que se tomara su tiempo para pasear y elegir los manojos de verduras más frescos y las semillas de mejor calidad. Por su parte, él aprovecharía para resolver un pequeño asunto de trabajo cerca de allí. Aunque tuvieron que separarse por un momento, la sonrisa no desapareció de sus rostros. Tu Tien miró la espalda de su esposo alejándose entre la multitud, antes de darse la vuelta para entrar al mercado con el corazón rebosante de alegría. Y Jack, aunque iba a ocuparse de sus asuntos, seguramente en su mente, solo tenía la imagen de su pequeña esposa esperándolo. Así pasó una mañana sencilla. No hubo lujos ni grandes estruendos, pero son precisamente esos momentos cotidianos, trabajando la tierra juntos, yendo al mercado, los que demuestran un amor sólido y duradero. ¿Qué será ese trabajo que Jack fue a hacer? ¿Y cuán acogedora será la comida de hoy con las verduras que compró Tu Tien? Acompáñenme a descubrirlo en los próximos momentos de nuestra historia, en medio del bullicio y los colores vibrantes del mercado local. Tu Tien se movía como una pequeña abeja laboriosa, recorriendo cada puesto en busca de los mejores brotes verdes para su hogar. Sus manos acariciaban con delicadeza cada manojo de semillas, y sus ojos brillaban de alegría al imaginar el día en que estos pequeños brotes crecieran fuertes y saludables en el jardín que ella y Jack habían preparado con tanto esmero esa misma mañana. Para ella, esto no era una simple compra. Era el acto de recolectar pequeños fragmentos de felicidad para construir su nido de amor. Después de elegir todo cuidadosamente, Tu Tien llevaba en sus manos bolsas llenas de semillas y verduras frescas. Sonrió satisfecha, lista para regresar a donde había dejado su motocicleta. Sin embargo, justo cuando sus pasos cruzaban una esquina del mercado, un aroma dulce y cálido la detuvo de golpe. Era la fragancia inconfundible de pasteles recién horneados que emanaba de un puesto tradicional cercano. En el instante en que ese aroma tocó sus sentidos, la imagen de una mujer con sonrisa amable y mirada compasiva apareció en su mente. Era la madre de Jack. Ahora esa mujer no era solo la madre de su amado, sino que se había convertido oficialmente en su suegra, su segunda madre, a quien Tu Tien respetaba y quería profundamente. Recordó las tardes de charla cuando su suegra mencionaba cuánto disfrutaba de esos pasteles dulces acompañados de una taza de té caliente, con un sentimiento de cariño desbordando en su pecho. Tu Tien no dudó ni un segundo y se dirigió al puesto de pasteles. Escogió con esmero los más deliciosos, aquellos de corteza dorada y relleno suave, tal como le gustan a la madre de Jack. Al sostener la bolsa de pasteles calientes entre sus manos, sintió una calidez especial en el corazón. No era solo comida, era el gesto sincero de una nuera
que siempre piensa en sus padres, un lazo invisible de amor que une a 2 generaciones. Al dejar atrás el ruidoso mercado, Tu Tien no se dirigió directamente a su propia casa. Su motocicleta rodó por el camino de tierra, girando hacia la ruta familiar que lleva a la casa de la madre de Jack. La brisa de la tarde soplaba suavemente, llevando consigo el aroma del arroz nuevo y la alegría de una hija que va a visitar a su madre. En su mente, ya dibujaba la escena la felicidad de la anciana al recibir una visita sorpresa, y aún más, al ver que su atenta nuera recordaba sus pequeños gustos. La casa de su suegra apareció tranquila bajo la sombra de los árboles antiguos. Tu Tien estacionó la moto, tomó la bolsa de pasteles y con una sonrisa radiante entró al patio. No estaba allí solo para entregar un regalo, sino para preguntar por su salud y compartir confidencias de mujer a mujer, mientras Jack estaba ocupado. Son esos pequeños pero delicados gestos los que mantienen viva la llama de la felicidad familiar. Hoy, Tu Tien no solo trajo semillas para la tierra, sino que también llevó semillas de amor para sembrar en el corazón de su madre. Acompañemos a Tu Tien adentro y veamos la emotiva reacción de la madre de Jack ante este regalo sorpresa de su querida nuera. El camino que conduce a la casa de la madre de Jack parecía hoy más hermoso que nunca. Los rayos dorados del sol del mediodía se filtraban a través de las hojas del viejo árbol frente a la entrada, creando manchas de luz que danzaban sobre los ladrillos rojos cubiertos de musgo. El ambiente aquí siempre es así tranquilo y extrañamente pacífico, un contraste total con el ruido y el ajetreo del mercado que Tu Tien acababa de dejar atrás. El suave sonido del motor de la motocicleta de Tu Tien rompió gentilmente ese silencio. Ella apagó el motor, estacionó la moto en un rincón del patio y respiró profundamente ese aroma familiar que solo esta casa tiene, una mezcla de hojas de betel, el humo de la cocina de leña y una sensación de protección maternal. En el porche, la madre de Jack estaba ocupada arreglando unas cestas de bambú. Al escuchar el ruido, levantó la vista entrecerrando esos ojos marcados por las arrugas del tiempo para mirar hacia la puerta. Cuando reconoció la pequeña y familiar silueta de su nuera, su rostro se iluminó al instante. Dejó de inmediato su trabajo, se levantó y salió a recibirla. «Madre». «Oh, ¿eres tú, Tu Tien? ¿Por qué vienes a esta hora? Entra rápido a la casa, hija. El sol está muy fuerte afuera». La voz de la madre era cálida, llena de una preocupación rústica pero sincera. No preguntó por qué había venido. Su primera palabra fue para proteger a su nuera del sol. Ese pequeño detalle fue suficiente para demostrar cuán grande es el amor que siente por Tu Tien. Tu Tien caminó rápidamente hacia ella, tomando suavemente la mano de su madre para ayudarla a sentarse en la vieja cama de bambú en el porche. Las manos de la madre eran delgadas y ásperas por el viento y el trabajo de toda una vida, pero al sostenerlas, transmitían una sensación de seguridad absoluta. Tu Tien. «Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo? Veo que estás arreglando las cestas. ¿Planeas ir a algún lado?» La madre de Jack sonrió con dulzura, abanicando suavemente a su nuera con un viejo abanico de hojas para refrescarla. «Madre, sí estoy organizando algunas cosas. Pensaba que cuando termine iré caminando a la granja esta tarde para visitarlos a ti y a mi hijo. Hace días que no los veo y ya los extrañaba. Además me preocupaba no saber cómo les estaba yendo. Acabas de volver del mercado. Veo que traes muchas cosas». Al escuchar esas palabras, Tu Tien sintió una emoción en la garganta. Resulta que sin importar cuán ocupada esté, o la distancia, el corazón de una madre siempre está con sus hijos. Esa conexión invisible
la hizo sentir increíblemente afortunada de ser su nuera. Se apresuró a sacar la bolsa de pasteles aún calientes de la cesta de su moto y la colocó suavemente sobre la mesa. «Tu Tien». «Sí, mamá». Esta mañana Jack estaba ocupado preparando la tierra, así que aproveché para ir al mercado a comprar semillas. Al pasar por el puesto de pasteles en la entrada, sentí un aroma delicioso y recordé cuánto te gustan estos pasteles de frijol mungo, así que compré algunos para ti. Y de paso, vine a ver cómo estabas. Tu Tien abrió la bolsa mientras hablaba. El dulce aroma de la corteza horneada mezclado con el rico olor del frijol mungo se extendió por todo el porche. La madre miró los pasteles cuidadosamente envueltos y luego miró el rostro sudoroso de su nuera. No estaba conmovida por la comida, sino por la piedad filial. Entre tantas preocupaciones y cálculos de gastos, su nuera todavía guardaba un rincón en su mente para recordar los pequeños gustos de su suegra. «Madre, oh, mi hija, es tan atenta. Muchas gracias, cariño. El padre de Jack solía comprarme estos pasteles. Hace mucho tiempo que no los comía. Me has hecho muy feliz. El camino ha sido largo. Bebe un poco de agua primero». Ella le sirvió a Tu Tien una taza de té, de hierbas frescas. Al ver a su nuera beber, sus ojos brillaban con el mismo cariño con el que miraría a su propia hija de sangre. Dudó un momento y luego dijo: «Madre, Tien, ¿por qué no te quedas a almorzar conmigo hoy? Hace mucho que no nos sentamos a comer juntas. Voy a la cocina a preparar esa sopa de cangrejo que tanto te gusta, y luego por la tarde vamos juntas a la granja». La oferta de mamá era tentadora. Comer la comida de mamá y descansar en esta casa fresca era maravilloso. Pero en el corazón de Tu Tien surgió la imagen de Jack. Sabía que a esta hora él seguía trabajando duro en el jardín con la camisa empapada de sudor, esperando las semillas. La cocina en casa estaba fría. Si ella no volvía, él comería cualquier cosa rápida, o tal vez nada. El amor por su esposo y la responsabilidad de mantener el fuego del hogar la obligaron a tomar una decisión difícil pero delicada. Tu Tien tomó la mano de su madre con voz suave, llena de disculpa, pero también de determinación. «Tu Tien, mamá, me encantaría comer tu comida de verdad. Pero creo que hoy debo pedirte permiso para irme. Jack me está esperando en casa con las semillas para plantar antes de que se vaya el sol. Además salió con tanta prisa esta mañana que no preparó nada para el almuerzo. Temo que trabajé con el estómago vacío. Iré a cocinar para que podamos comer juntos, mamá». Al escuchar a su nuera, la madre de Jack no se entristeció, sino que asintió con satisfacción. Vio en Tu Tien su propia imagen del pasado, una mujer que siempre cuida y se preocupa por su esposo e hijos, antes que por sí misma. Esa es la virtud más preciosa que cualquier madre desearía para la esposa de su hijo. «Madre, tienes razón, hija. Los esposos deben compartir las penas y las alegrías, ya sea una comida sencilla o un banquete. Lo importante es estar juntos. Me alegra mucho que pienses así en Jack. No te retendré más, ve, antes de que tu esposo se preocupe y las verduras se marchiten». Aunque decidió irse, Tu Tien no se levantó de inmediato. Madre e hija se quedaron un momento más. El tiempo pareció detenerse en ese viejo porche. Hablaron de historias sin principio ni fin, pero empapadas de afecto familiar. La madre preguntó qué planeaban cultivar esta temporada. Tu Tien le contó con entusiasmo sobre el plan de reverdecer el jardín sobre los surcos de mostaza y las enredaderas de melón que ella y Jack estaban cuidando. Sus ojos brillaban con fe en el futuro. La madre escuchaba asintiendo de vez en cuando, agregando consejos de alguien con experiencia, enseñándole cómo elegir la tierra,
y cómo fertilizar para que las verduras sean más dulces. Madre: la agricultura es dura, hija, pero te da libertad. Ustedes dos apóyense mutuamente. Si hay dificultades, díganmelo. Aunque soy vieja, todavía tengo fuerzas y ayudaré en lo que pueda. Tu Tien: sí, mamá, te lo agradecemos mucho. Tener tu apoyo y aliento nos hace sentir muy seguros. El sol estaba en su cenit, y el canto de los gallos a lo lejos anunciaba la hora del almuerzo. Tu Tien sabía que no podía quedarse más tiempo. Se levantó, se ajustó su sombrero cónico non la y se volvió para despedirse. Tu Tien: me voy ahora, mamá. Recuerda comer los pasteles mientras están calientes. Esta tarde, cuando termines tus cosas, ven a visitarnos. Jack se pondrá muy feliz de verte. La madre también se levantó y acompañó a su nuera hasta donde estaba la moto. Le aconsejó con ternura: madre, si ve con cuidado, hija. Iré cuando baje el sol y esté más fresco. Recuérdale a Jack que haga lo que haga, debe cuidar su salud. Tu Tien: sí, mamá, lo haré. Adiós, mamá. La motocicleta arrancó de nuevo y Tu Tien dio la vuelta. Miró por el espejo retrovisor y vio la silueta de su madre aún parada allí bajo la sombra del árbol saludando con la mano, hasta que ella desapareció tras la curva. En el corazón de Tu Tien surgió una felicidad indescriptible. La felicidad no son grandes cosas. Es tener un lugar a donde regresar, una madre a quien amar, y un esposo esperando junto a la mesa de la cena. Aceleró un poco más dejando que el viento fresco jugara con su cabello. Los manojos de verduras detrás de la moto parecían bailar de alegría. No solo llevaba comida a casa, sino que llevaba el amor de una madre para nutrir el jardín de felicidad de su matrimonio. La vieja motocicleta de la pareja se detuvo en el patio delantero, justo cuando el sol comenzaba a proyectar largas sombras de atardecer. El aire puro de las altas montañas parecía disipar todo el cansancio del viaje. De regreso a su amado nido, Tu Tien se puso manos a la obra de inmediato. Llevó los manojos de brotes frescos y tiernos a un rincón del porche, cuidándolos como si fueran tesoros verdes. Luego entró en la cocina, guardó cuidadosamente los pasteles sobrantes en la alacena, tarareando suavemente una melodía feliz. La pequeña cocina, que había estado fría toda la mañana, de repente se volvió cálida gracias al toque de una mujer. En el jardín, Jack no descansó ni un minuto. Se cambió a su ropa de trabajo, arremangándose para mostrar sus brazos fuertes y musculosos. Al mirar los surcos de tierra que habían sido preparados desde la mañana, sus ojos brillaron de alegría. Hoy tenemos que terminar de plantar esto. En poco tiempo nuestra casa estará llena de verde. ¿Verdad, querida?, gritó Jack hacia adentro con voz llena de entusiasmo. Tu Tien salió, llevando una jarra de agua fresca para su esposo. Ella le sonrió. Sí, tú sigue plantando. Saldré a ayudarte enseguida. Pensar que en unas semanas cosecharemos verduras limpias plantadas por nuestras propias manos me hace muy feliz. La pareja trabajaba al unísono. Uno cavaba la tierra, el otro colocaba las plantas. Cada pequeño brote era depositado por Jack en el seno de la madre tierra con suavidad y cuidado, como si estuviera sembrando nuevas esperanzas para el futuro. El sonido de la azada golpeando la tierra, el canto de los pájaros en las ramas y las risas de la joven pareja creaban una sinfonía de paz extrañamente hermosa. No sabían que justo al otro lado de esa puerta de madera, una gran tormenta estaba esperando para golpear y desgarrar esa frágil paz. Justo cuando Jack terminaba de plantar la primera fila de mostaza, el sonido seco del motor de una motocicleta resonó desde la pendiente que conducía a la casa, rompiendo el silencio. Tanto Jack como Tu Tien
levantaron la vista sobresaltados. Una motocicleta oficial se detuvo justo frente a la puerta. Quien bajó fue un oficial de policía con rostro serio, pero con una mirada que denotaba cierta incomodidad. Jack soltó apresuradamente la azada, se limpió las manos embarradas en su camisa y caminó rápidamente hacia la puerta. Un mal presentimiento surgió en su corazón. «Oh, buenas tardes, oficial. Ha hecho un viaje largo y difícil para llegar hasta aquí», saludó Jack, tratando de mantener la voz tranquila. El oficial asintió con voz grave y pausada. «Hola, Jack. Qué suerte que estés en casa. Tengo un asunto importante por el que necesito hablar con ambos». Tutien también salió del jardín en ese momento. Al ver la figura del policía, su corazón comenzó a latir más rápido. Se escondió ligeramente detrás de la espalda de Jack y preguntó en voz baja: «¿Qué pasa, Jack? ¿Quién es?». Jack se volvió para tranquilizar a su esposa con un suave apretón de manos. «No pasa nada, cariño. Es el oficial de policía, a cargo de nuestra zona. Invítalo a pasar». Sí. Por favor, pase a tomar un poco de agua», tartamudeó Tutien, entrelazando sus manos con nerviosismo. Los tres se sentaron alrededor de la mesa rústica de madera en el centro de la casa. El ambiente de repente se volvió pesado, sofocante, casi difícil de respirar. El tic-tac del reloj de pared sonaba como una cuenta regresiva hacia el destino. El oficial puso su maletín sobre la mesa, miró a Tutien y luego se detuvo en Jack. «Hoy he venido personalmente para informar a la familia sobre los resultados de la investigación del accidente de la señora Tutien hace medio mes». Su voz era lenta pero clara en cada palabra. Al escuchar esto, todo el cuerpo de Tutien tembló. Los horribles recuerdos de ese día regresaron como una película en cámara lenta. El dolor agudo en el bajo vientre, la sangre y la sensación de pérdida absoluta cuando el médico anunció que el hijo que aún no había nacido la había dejado. «Entonces, ya hay resultados, señor. ¿Quién hizo eso?», preguntó Tutien, con la voz ahogada, con los ojos enrojecidos. El oficial suspiró con expresión pensativa. «Así es. Después de recopilar pruebas y tomar declaraciones, hemos identificado al culpable. Pero debo advertirles algo antes, Jack. Por favor, prepárate mentalmente». Jack apretó los puños sobre sus muslos, las venas marcándose por la tensión. Miró directamente a los ojos del policía. «Dígalo, por favor. Sea quien sea, quiero saber la verdad». La persona detrás del accidente, quien orquestó todo deliberadamente para dañar a su familia, es Toan. El nombre Toan resonó en la casa de madera como un trueno en medio de un cielo despejado. El espacio pareció congelarse. Tutien estaba atónita. Buscó en su memoria, pero ese nombre le resultaba completamente extraño. Nunca lo había conocido, nunca había hablado con él. Entonces, ¿por qué quería hacerle daño? ¿Por qué fue tan cruel como para arrebatarle a su hijo? ¿Quién es Toan yo? Yo no conozco a nadie llamado Toan. ¿Por qué me hizo daño? ¿Acaso le hice algo malo? Sollozó Tutien, volviéndose hacia su esposo en busca de una respuesta, pero a diferencia de la confusión de su esposa, Jack estaba petrificado. Su rostro pasó del asombro al dolor, y luego a un tormento extremo. Él conocía a Toan. No solo lo conocía, sino que entre él y Toan había conflictos del pasado, rencores de viejos negocios que él creía que ya estaban enterrados. Jack bajó la cabeza. Su voz se quebró ronca. «Es Toan». ¿Cómo pudo ser él? El oficial continuó explicando más claramente para que Tutien entendiera.
Según las declaraciones iniciales, el objetivo al que apuntaba el sujeto To-An era en realidad Jack. Él quería causar un accidente para advertir a Jack debido a viejos conflictos. Pero desafortunadamente ese día, la víctima fue usted, Tu Tien. Esta verdad era más cruel que 1000 cuchillos atravesando el corazón. Jack se volvió y abrazó los hombros temblorosos de su esposa. Las lágrimas de este hombre fuerte ahora estaban a punto de brotar. Tu Tien, perdóname. Es una larga historia. Te la contaré toda poco a poco. Pero te juro, nunca pensé que él actuaría de manera tan cruel. Jack se atragantó, cada palabra dolía como sal en una herida. En realidad, a quien él quería dañar era a mí. Era a mí, no a ti. Yo debería haber sido quien sufriera ese dolor. Pero el destino es cruel y te obligó a ti y a nuestro hijo a sufrir en mi lugar. Al escuchar esto, Tu Tien no pudo contenerse más. Rompió en un llanto desconsolado. El grito desgarrador de una madre que perdió a su hijo resonó en la casa vacía. Lloraba por su hijo, lloraba por la injusticia y lloraba por la ironía del destino. Resulta que su pequeño hijo fue una víctima inocente de un rencor con el que no tenía nada que ver. Hijo mío, mi pequeño. Tu Tien enterró su rostro en el pecho de Jack, sus lágrimas empapando su camisa. Jack abrazó a su esposa con fuerza, sus ojos inyectados en sangre, llenos de arrepentimiento e ira. Si hubiera resuelto el pasado antes, si hubiera estado más alerta, tal vez esta tragedia no habría ocurrido. El oficial de policía se quedó allí presenciando la desgarradora escena de la joven pareja, sintiendo también un nudo en la garganta. Esperó a que sus emociones se calmaran un poco, y luego los consoló suavemente. Lamento profundamente la pérdida de su familia. Actualmente hemos detenido al sujeto To-An para continuar con la investigación. La ley castigará al culpable como se debe. Espero que ustedes dos superen pronto este dolor para estabilizar sus vidas. Dicho esto, se levantó y se despidió para devolver la privacidad a la pareja. Jack se obligó a levantarse para acompañar al invitado a la puerta. Sus piernas pesaban como plomo. Cuando la silueta del coche de policía desapareció tras los árboles, Jack regresó a la casa. Tu Tien seguía sentada allí con los ojos hinchados mirando al vacío. En el jardín, las verduras recién plantadas seguían verdes, pero en sus corazones una gran herida acababa de abrirse sangrando. Esta tarde, el sol sigue siendo dorado, pero se siente tan frío. La historia de To-An, el pasado de Jack y esa cruel conspiración siguen siendo un gran misterio que Tu Tien necesita resolver. ¿Se detendrá la tormenta aquí? ¿O esto es solo el comienzo? El crepúsculo descendía lentamente, cubriendo la pequeña casa con un manto gris y melancólico. El ambiente se sentía más sombrío que nunca. El silencio que lo envolvía todo no era la paz habitual de las montañas, sino el silencio aterrador que sigue a una tormenta devastadora que acaba de arrasar con el alma. El coche de policía ya se había ido hacía tiempo, pero el eco de la cruel verdad permanecía pesando sobre cada viga de madera de la casa. La pregunta sobre si To-An, el villano, detrás de todo, pagará ante la ley por sus crímenes, seguía en el aire. Pero sin importar cuán severo fuera el castigo, la dolorosa realidad no cambiaría a su pequeño ángel. El hijo que no tuvo la oportunidad de nacer se había ido para siempre. El dolor de la pérdida, que apenas comenzaba a cicatrizar, se había vuelto a abrir, sangrando y palpitando con más fuerza que nunca. Tu Tien se quedó inmóvil por un largo rato. Se secó apresuradamente las lágrimas que aún mojaban sus mejillas y respiró hondo para contener un sollozo ahogado. Sabía que si se derrumbaba ahora,
La oscuridad engulliría su hogar. Con el instinto de una mujer que protege el fuego del hogar, se obligó a levantarse y entró en la cocina. El sonido del cuchillo golpeando la tabla, el crepitar del fuego en la estufa. Esos sonidos familiares resonaban hoy extrañamente solitarios. Tutien intentaba concentrarse en limpiar las verduras y lavar el arroz, pero sus manos temblaban. No cocinaba por hambre, sino porque buscaba desesperadamente recuperar un poco de normalidad en una vida que se había puesto patas arriba. Su figura pequeña y solitaria junto al fuego parpadeante era una imagen que partía el alma. Afuera en el jardín, Jack también intentaba escapar del dolor a través del trabajo. Aferrado a su azada, continuaba cultivando los surcos de verdura inconclusos. Pero cada golpe de la herramienta contra la tierra pesaba como el plomo. El sudor empapaba su espalda, mezclándose con las lágrimas saladas que intentaba tragar en silencio. Jack se detuvo apoyándose en el mango de la azada y dirigió su mirada hacia la cocina iluminada. A través de la ventana vio la silueta de su esposa cocinando. Su corazón se contrajo violentamente. Una ola de culpa se apoderó de su pecho, asfixiándolo. Todo era su culpa. Sus propios rencores, las complicadas relaciones de su pasado y sus negocios habían arrastrado a su inocente esposa a un vórtice de peligro. Él era el hombre de la casa, quien había prometido protegerla toda la vida. Y sin embargo, él fue la causa indirecta de su sufrimiento físico y mental, la razón por la que ambos perdieron a la sangre de su sangre. El remordimiento carcomía el alma de Jack. Quería correr adentro a abrazarla y pedirle 1000 veces perdón, pero sus pies parecían clavados al suelo. Tenía miedo de enfrentar la tristeza en los ojos de ella, miedo de enfrentar la verdad de que había fallado en proteger a su familia. En la penumbra del atardecer, 2 personas en espacios diferentes, una en la cocina, otra en el jardín, compartían el mismo latido de dolor. Tendrán el coraje en la cena de esta noche para mirarse a los ojos y superar juntos esta cruel prueba del destino. Bóng chiều tà dần buông xuống lên ngôi nhà nhỏ một màu xám xịt và u buồn. Không gian lúc này trầm mặc hơn bao giờ hết. Sự im lặng không bao trùm mà sự bình yên của núi rừng, mà là sự tĩnh lặng đáng sợ sau một cơn bão vừa quét qua tâm hồn. Chiếc xe cảnh sát đã rời đi từ lâu, nhưng dư âm của sự thật tàn khốc vẫn đang đọng lại nặng trĩu trên từng thớ gỗ của căn nhà. Câu hỏi về Toàn, kẻ thủ ác đứng sau mọi chuyện, liệu có bị pháp luật trừng trị thích đáng hay không, vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng dù bản án dành cho hắn nặng nề đến đâu thì thật sự đau lòng vẫn không thể thay đổi. Đứa con bé bỏng thiên thần chưa kịp chào đời của họ vĩnh viễn không thể quay về. Nỗi đau mất con vừa mới chớm nguôi ngoai nay lại bị xới tung lên rỉ máu, nhức nhối hơn bao giờ hết. Tử Tiên ngồi lặng lẽ một mình. Một lúc lâu cô lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má, hít một hơi thật sâu để kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Cô biết nếu sự thực sự sụp đổ vào lúc này, ngôi nhà sẽ chìm trong bóng tối. Với bản năng mạnh mẽ của một người phụ nữ giữ lửa, cô gượng dậy bước vào bếp. Tiếng rang thớt vào nhau, tiếng lửa reo tách bếp lò, những âm thanh quen thuộc ấy, nhưng sao hôm nay lại lạc lõng đến vậy? Tử Tiên cố gắng tập trung
vào việc nhặt rau vo gạo, nhưng đôi tay run rẩy. Cô nấu cơm không phải vì đói mà muốn tìm lại nhịp điệu bình thường cho cuộc sống đảo lộn này. Hình bóng nhỏ bé cô đơn bên bếp lửa bập bùng khiến ai cũng phải xót xa.